me amoldo a las cosas de este mundo y empiezo a hablar como ellos. Cuando vengo a casa, papá me hace recordar y me disciplina. Tú no eres como ellos, tú eres diferente, tú no eres igual, tú eres la luz en medio de la oscuridad. Y aunque no puedas ver esa capacidad, yo te dejo ver la capacidad que Cristo tiene en ti. Deja que Él crezca para que Él pueda verse reflejado más. Crece, Señor, ensancha tus estacas sobre nuestra vida. Te cedemos el control de nuestra mente, de nuestra alma, de todo nuestro ser, de nuestra voluntad. Todo es rendido a ti, todo viene de ti. Podrás decir que hiciste un domingo. Fui a la casa de Dios a llenarme de Él, a saber quién soy en Él y cuánto valgo. Para el mundo no tienes valor, porque si pones tus ojos en el mundo, te vas a destruir muy pronto. El mundo quiere destruir tus emociones, tu identidad, tu valor, pero Dios te dice otra cosa totalmente diferente. El mundo podrá decir que vienes a trabajar día a día, porque si no trabajas no comes, porque si no sales adelante no eres nadie. Pero papá dice: bástate en mi gracia, es todo lo que necesitas. Mi gracia y mi favor te harán abrir puertas que tú en toda tu vida pudiste abrir, ni trabajando 24 horas, ni desgastando tu vida en el mundo. Solo pon tu confianza en Él y todo lo demás viene por añadidura. Te damos gracias, papá. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. ¿Cuánto no cuidas de mí y de mis hijos? ¿De cuántos accidentes no te ha librado? Tal vez tú no puedas ver cuántas veces el enemigo ha querido matarte y de cuántas Él te ha rescatado. Demos gracias aún por lo que no vemos y demos gracias por las bendiciones que ya han sido dadas y que ya son nuestras en Cristo Jesús. Todo lo tengo en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Un aplauso, dile gracias, Señor, gracias, nos fortalecemos. Mira, levanta tu mano y si no la puedes levantar, levántasela de al lado, y si no la levantas porque no se bañó, estírate. Y los niños aprendían, ¿sabes? Hay algo que me gusta mucho, que después de todo levantamos nuestras manos y festejamos. Es una celebración, porque el que tú estés aquí es un milagro, porque solamente Él te pudo haber traído, porque te pudo poner 1000 trabas el enemigo para llegar, pero el Señor dijo: es mi hijo y va protegido por mí. Gracias, y celebramos. Celebra que estás en casa. Gracias, en verdad podemos darle un fuerte aplauso al Señor, ¿verdad? Un aplauso más fuerte de lo normal. Amén. Damos gracias a Dios por este día. Amén. Estamos contentos en esta tarde. Amén. ¿Estamos contentos? Sí. Sí, allá los de allá atrás están contentos. Los que están allá arriba. Los gritones. Muy poquitos, de verdad. Amén. Qué gusto en verdad poder continuar aquí en esta tarde con el adorar al Señor y recibir de la palabra, comer de Él. La Biblia dice que Él es el pan de vida. Amén. Así es que cuando se te antoje una conchota, ¿verdad? Con café,
recuerda, primero hay que comer el pan, que es Cristo Jesús, después te avienta la concha, ¿ok? Entonces después la otra concha también ahí, entonces hablando cosas buenas, ¿ok? Así es que gracias a Dios, hoy cumpleaños mi suegrito, está cumpliendo 88 años. Le decía a mi esposa, oye, llegaremos nosotros a los 88 y al menos estar como tu papi, ¿verdad? Porque nos faltan 31 para alcanzarlo y parece que las cosas están duras, ¿no? Mi mami tiene 86 años, bueno, y parece de 44, ¿verdad? Entonces sí, ahí mi mami por ahí a lo mejor y de repente nos estará viendo. Es un gran ejemplo para nosotros, un ejemplo de vida, que a sus 86 años, me va a dejar sin comer después cuando vaya, si supo que fue que le dije 87, ¿eh? A los 86 años, ¿verdad? Ella sigue haciendo ejercicio continuamente, y bueno, creo que a partir de la pandemia bajó ese ritmo del ejercicio, pero un ejemplo en verdad de mujer. Y ¿sabes qué? Esto es parte de lo que Dios nos pide que hagamos a todos nosotros, que ejercitemos nuestra fe, que ejercitemos nuestra vida espiritual, que lo que aprendamos lo pongamos en práctica. Eso es ejercitarlo del músculo, como si fuera fe, ¿verdad? Ese mazo, me gusta como dicen las nenas, ¿verdad? Los mazos, como si fuera un músculo, ¿verdad? La fe hay que ejercitarla diariamente, ¿no? Hay que ponerla en práctica, la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? El ejemplo de mi mamá, por ejemplo, a mí lo que me dice es que practicar lo correcto, en este caso ella, que ya es grande y hace ejercicio, nos demuestra que a su edad está más fuerte que miles de otras mujeres y muchas que tenemos o que tienen muchos años menos. ¿Por qué? Porque el trabajo del ejercicio, de la práctica, del hábito continuo le ayuda a fortalecer los huesos, a estar fresca en su mente, ¿verdad? Y a estar sana. Entonces, esto pasa con la palabra de Dios. Si la practicamos, lo que comemos, lo vivimos, lo ponemos en práctica constantemente, la fe se fortalece. En medio de la prueba difícil, en medio de la pandemia, en medio de cualquier crisis, la fe nos va a sostener. ¿Ok? La fe, ¿quién sabe cómo se llama la fe? ¿Quién es la fe? La fe no es un mazo, ¿verdad? La fe es Cristo. Amén. Cristo Jesús. Para los hijos de Dios, Cristo es la fe. Él es nuestra fe. Él es lo que nos mantiene realmente saludables. Si nos mantenemos ejercitando, comiendo de Él, ejercitando su palabra, vamos a estar saludables espiritualmente. Vamos a vivir muchos años. Ok, porque si el cuerpo está saludable, entonces vas a vivir muchos años, ¿verdad? Si el cuerpo está enfermo, entonces en la edad se acorta, tu vida en la tierra se acorta. Así es que todos queremos vivir la largura de días. Amén. 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 Así es que bueno, esta tarde quiero continuar con el mensaje que estamos llevando en este lugar acerca de la tierra de promesa, acerca de esta travesía que empezamos hace 3 semanas. Por cierto, esta es Celebration Church, porque estamos saliendo en vivo en Facebook, Celebration Church en español, ¿verdad? Tenemos 3 semanas, algo así que empezamos, vamos iniciando. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y vives por Cleveland, por Splendora, por New Caney, por Terreno Houston, ¿verdad? Cerca de este lugar, por Porter, entonces puedes congregarte en este lugar. Celebration Church está por la 2090, 660 FM, 2090 en Cleveland, Texas. Estamos los domingos, a la 1 de la tarde, domingos a la 1 de la tarde. Y somos familia hispana, así es que si eres de México, de Guatemala, de El Salvador, de Belice, de Honduras, de Nicaragua, de Panamá, de Cuba, de Puerto Rico, de México, eres bienvenido a este lugar, amén. Y todos los demás pueblos latinos, amén. Y también si eres canadiense, si eres americano, que hables español y te gusta el español, que es el idioma más hermoso, ¿verdad? Entonces eres bienvenido a este lugar, Celebration Church. Así es que bueno, estamos compartiendo un mensaje acerca de la tierra de promesa. Este es un lugar aquí, cuando tú vengas te darás cuenta que es un lugar
aquí de mucha vegetación, muchos pinos, mucho árbol, hay un río por aquí. Parece una tierra prometida, la tierra de promesa que le prometió pues Dios al pueblo de Israel llevarlo. Entonces la Biblia nos enseña que hubo un paso que tuvo que dar el pueblo de Israel, que fue salir del yugo de la esclavitud, del pecado, ¿verdad? Entonces el Señor puso a un guía llamado Moisés para ayudar al pueblo a salir de esa esclavitud y empezar una travesía para tomar la tierra de promesa. La tierra de promesa dice en otras versiones la tierra donde fluye leche y miel. Amén. ¿A alguien le gusta la leche? A lo mejor a alguien no le gusta la leche ni la miel, ¿verdad? Pero bueno, lo que simboliza eso, lo que significa es un lugar de abundante bien, ¿verdad? De mucha comida, dice otras versiones, ¿verdad? Un lugar de mucha bendición. ¿A alguien le gusta estar en un lugar así? Amén. Amén. No se oye, si quieren, amén. Fuerte. Yo quiero estar en un lugar así, pastor. Un lugar de bendición, amén. Un lugar donde hay bendición para todos los hijos, amén. Donde no se escasea la comida, donde el aceite no se agota, donde el agua no se seca en los arroyos. Y si se llegan a secar, sabes que Dios saca agua de la roca, amén. Dios reverdece los desiertos, amén. Así es que en el Señor estamos bendecidos y queremos caminar en esa travesía a tomar esa tierra de promesa. Entendemos con el tiempo que la tierra prometida se llama Cristo Jesús, porque en Él encontramos toda la bendición que antes en el Antiguo Testamento nos hablaba Dios de esa tierra de promesa o la tierra prometida. En el Nuevo Pacto nos damos cuenta, en el Nuevo Testamento nos damos cuenta, porque el Nuevo Testamento ya está descifrado, el código del Antiguo Testamento, cuando habla de la tierra de promesa. Nos damos cuenta que la tierra de promesa era Cristo Jesús. Él vino, ¿verdad?, a esta tierra, se hizo hombre, murió por ti, por mí, regresó al Padre, envió el Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo viene la vida de Él, del Padre, del Hijo, vienen juntos a morar en nuestro interior. Amén. Así es que estamos en una travesía en la que no podemos perdernos algunos detalles o muchos detalles. La semana pasada compartíamos que uno de los riesgos de cuando compartimos que les comentaba que el año pasado yo vi una película, una serie que se llamó Bolívar, que se trató de un libertador, de un hombre que fue llamado a libertar varias naciones de Sudamérica, ¿verdad? Entre ellas Colombia, Ecuador, creo que no sé si Bolivia, Bené era venezolano, como 5 naciones. Algo que sucedió en esa historia, porque me gusta leer las historias. Una vez también leí la historia pues del libertador de México, ¿no? De don Miguel Hidalgo y Costilla, ¿verdad? Del caudillo, creo que se llamaba el libro. Y pues nos enseñan realmente cómo se vivió toda esa liberación de las naciones. Y eso tiene sentido con nosotros, con la palabra de Dios. O sea, todo lo realmente eso nos enseña de una manera como más simple o más sencilla, o entender cómo fue que Dios también nos liberó o envió un libertador a nosotros llamado Cristo Jesús. Cuando Simón Bolívar fue llamado a libertar las naciones, una de las cosas que vimos ahí es que los que son llamados a libertar muchas veces son pocos los que trabajan por esa libertad, son pocos los que trabajan por la liberación de una nación o por la libertad de una nación, pero muchos son los que disfrutan esa libertad, ¿verdad? Y cuando eso sucede, los muchos llegamos en algún momento en despreciar el trabajo arduo, duro que les costó a los que trabajaron en libertarnos. Como no nos costó a nosotros, a poco les costó para que muchos fueran libres, ¿verdad? Entonces cuando sucede eso, lo que pasa también en nosotros, que cuando no participamos en la libertad o en la liberación, entonces bajamos, nos volvemos insensibles a lo que costó esa libertad a nosotros.
En este caso, por ejemplo, a ellos le costó la familia, le costó sanidad, la salud, le costó finanzas, le costó tener que dejar la familia mucho tiempo lejos, ¿verdad? Estar en riesgo, en peligro, pero por unos pocos, muchos ganamos la libertad de nuestras tierras, ¿verdad? Y eso justamente pasa, o pasó, o sigue pasando realmente cuando aplicamos esto en la vida de nuestro libertador llamado Jesucristo. Amén. Jesucristo vino a libertarnos. Él fue llamado a libertar la tierra, a libertar a sus hijos, a libertar el pueblo de Dios, a libertar a toda la creación realmente, a libertarnos, a liberarnos del yugo de la esclavitud, del pecado, de la muerte. Yo quiero tomar una referencia en Juan 8:31 al 36. Si ustedes tienen ahí su Biblia, pueden abrirla. Juan 8:31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, a los que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado, o el esclavo, perdón, no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor fue muy claro y dijo el Señor, y esto, una parte de esto compartimos la semana pasada, ¿verdad? Si permaneces en mi palabra, dice el Señor, además de que serás mi discípulo, el que permanece en la palabra de Dios será discípulo del Señor. El que permanece. Amén. ¿Puedes repetir conmigo? El que permanece en la palabra de Dios será discípulo del Señor. Amén. Hay una condición: permanecer. Si queremos ser discípulos del Señor, tenemos que permanecer en Él, en su palabra, porque la permanencia nos va a llevar a conocerlo totalmente a Él. Y Él lo dice aquí en el libro de Juan: el que permanece en mi palabra será mi discípulo y conocerá la verdad. El que permanece en mi palabra, además de que va a ser mi discípulo, va a conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. El que permanece en mi palabra, va a conocer la verdad. La verdad se llama Cristo. El que permanece en la palabra, en mi palabra, va a conocer la verdad. Cristo va a conocer la verdad. Y la verdad, Cristo, los va a hacer libres. Amén. ¿Ok? Cuando yo diga verdad, ustedes van a gritar Cristo. El que permanece en la palabra, será verdaderamente mi discípulo, dijo Dios. Y conoceréis la verdad. Cristo. Y la verdad, Cristo, te hará libre. Amén. A ver otra vez: el que permanece en mi palabra será verdaderamente mi discípulo, y conoceréis la verdad. Cristo. Y la verdad, Cristo, te hará libre. Amén. 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 Entonces vemos que Cristo es quien nos hace verdaderamente libres. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. A ver otra vez: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Ahora al revés. A ver, ahora al revés: yo soy la vida, la verdad y el camino. Amén. Entonces Él es el camino, la verdad y la vida. A ver allá: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Él es la verdad, así es que permanece en la palabra, conocerá a Cristo, y Cristo lo va a hacer libre. Amén. Que no es cualquier ídolo. No, la Biblia no dice que cualquier ídolo, ni otro. O sea, no habla de nadie, dice que Cristo nos va a hacer libre. Amén.
Jesucristo dijo una vez: yo soy el camino al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Entonces, Él es la verdad, Él es nuestro libertador. Jesucristo, nuestro Señor, vino a la tierra a libertarnos del yugo de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Amén. Amén. ¿Quién necesita ser libre? Nadie. Wow, todos son libres. ¿Verdad? Todos necesitamos ser libres. Amén. Todos necesitamos libertad, ser libres, todos. No hay nadie. ¿Sabes qué? La Biblia dice que Jesús ya nos liberó, ya nos libertó, todos lo sabemos. Pero también sabemos y decimos: ¿por qué si Jesús ya me libertó, todavía estoy esclavo de la mentira? Porque todavía sigo robando, si ya me libertó. Bueno, porque Él ya pagó con precio de sangre, ¿verdad? Pero es necesario que tú actives, que sea activada esa libertad en ti, tomando decisiones correctas. Amén. Todos sabemos que el Señor nos formó, como se dice por ahí, estamos formados de una manera integral: espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Cuando tú viniste a Cristo, cuando tú recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón, vino el primer milagro inmediato a tu vida, que fue la salvación del espíritu. Tu espíritu fue salvo en ese instante. Tu espíritu es salvo en ese instante. Pero el alma tiene que ser salvada todos los días de nuestra vida. El alma tiene que ser salvada. Entonces es en el alma donde estamos en pecado, donde caemos en prisiones, donde estamos en pecado. ¿Qué hay en el alma? Recuerden otra vez: Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Toca al que está a tu lado, así. Ese es el cuerpo de esa persona, ¿verdad? El alma no la puedes palpar, el alma no la puedes tocar, ¿verdad? Ahora dale un besito ahí donde le dolió. El alma no la puedes palpar, no la puedes tocar. El alma no la puedes tocar porque en el alma está tu voluntad, ¿verdad? En el alma están tus pensamientos, ¿sí? En el alma está la voluntad, los pensamientos y están las emociones. Esas emociones: ¡gol! El empate del América, 2-2 por fin, ¿verdad? Ahí sale la emoción, es parte del alma, ¿verdad? En el alma están las emociones, la voluntad, los pensamientos. Eso tú no lo puedes tocar como la carne la puedes tocar. Pero en el alma es donde caemos prisioneros, ¿verdad? En el alma. Y también obviamente que si el alma está prisionera, se lleva de encuentro, ¿verdad? Lo que es la carne, ¿no? Pero sí, el alma tiene que ser sanada, salvada todos los días de nuestra vida. Amén. El alma. Entonces necesitamos ser libres. Todo aquel que hace pecado, escuchen chicos, todo aquel que hace pecado, todo aquel que tiene una vida de pecado continua, haciendo pecado hoy, haciendo pecado mañana, haciendo pecado todos los días, ¿verdad? Como parte del estilo de vida, necesita ser libre, ¿verdad? Todo aquel, y esto no es de alguno exclusivo, creo que todos hemos en algún momento vivido una vida así, donde estuvimos saliendo del pecado y vamos saliendo a ser verdaderamente libres y regresamos otra vez. Porque el alma si no está salvada te vuelve a traer al pecado, te vuelve a traer a una prisión, ¿verdad? En tus pensamientos, pensar cosas negativas, hacer cosas en tu corazón, decisiones que son malas, ¿verdad? Entonces volvemos a caer en la esclavitud. Pero necesitamos ser libres todos. Mucha gente se le ha cauterizado la conciencia a causa de hacer pecado continuo, ¿verdad? Su pecado es tan seguido que ya ni cuenta se da que está pecando. Y esto es parte de la vida hoy en día, de la vida del ser humano. En gran parte venimos de pecado, o sea, nadie nos libramos. Todos venimos de allá y todos podemos salir de ahí porque ya fue comprada nuestra libertad. Amén. ¿Por qué no veo mi libertad? Porque estás en un proceso, pero eso no significa que Cristo no pagó ya con precio de sangre por tu libertad, para que no vivas así para siempre. Amén. Va a haber el día en que encontrarás, será viva y real la libertad
en tu vida, en tus pensamientos, en tus emociones, en tu voluntad y en todo tu ser. Amén. ¿Por qué necesitamos ser libres? ¿Por qué necesito ser libres? Porque la Biblia dice que la paga del pecado se llama muerte. Necesito ser libre porque si vivo en pecado, robando, viendo cosas en internet que son indebidas, si vivo haciendo chisme, si hago cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, simple y sencillamente, si vivo una vida incrédula, y estoy pecando. Si no tengo fe, eso es pecado, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que la paga del pecado se llama muerte. Es decir, que si tú estás pecando, tu destino será la muerte, a menos que te arrepientes de ese pecado y aceptes la salvación en Cristo Jesús, la liberación. A menos que aceptes que Él ya pagó con su sangre por tu salvación, por tu pecado, ¿verdad? Él te limpia de todo pecado, ¿verdad? Entonces paga, con su sangre pagó el precio de la salvación, porque te tenían bajo prisión, estamos bajo prisión, no nos damos cuenta. Podemos decir, pero yo no estoy ahorita bajo prisión, pastor. No, pero en tu alma está prisionera de malas cosas. Tu alma está prisionera de malos pensamientos, de malas acciones o actitudes, ¿verdad? De egoísmo. El alma está prisionera de eso y tiene que ser liberada el alma. Por eso es que tiene que ser nuestra alma salvada todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero Romanos 7:24, Pablo mismo, el apóstol Pablo que fue un hombre de Dios, que se convirtió, Dios lo tocó, tuvo una experiencia sobrenatural con Dios y cambió toda su visión y hizo la voluntad de Dios. Él mismo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque él mismo, siendo un hombre seguidor de la palabra de Dios, de las cosas de Dios, un hombre que oía la voz de Dios, que le fue revelada la vida de Cristo, él también batallaba, ¿verdad? Con esta área de la carne y del alma. Pero él reconocía que había un libertador dentro de él, que lo había hecho ya libre, que él tenía que rendir su vida a esta persona llamada Jesucristo. Y nuestro libertador, familia, Isaías lo dice Isaías 59:20, el Redentor vendrá a Jerusalén. Él está profetizando, dice, para rescatar, o sea, para liberar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados, dice el Señor. Isaías profetiza muchos años antes, el Redentor, refiriéndose a Jesucristo, vendrá a rescatar, a liberar a los que se hayan apartado de sus pecados, dice el Señor. Amén. Tengo que ser libre. Para ser libre yo tengo que decidir apartarme del pecado que me mantiene prisionero. ¿Ok? Recuerda, Cristo ya te liberó. Pero ¿por qué sigo bajo prisión? Porque yo tengo que apartarme de ese pecado. Es decir, yo tengo que tomar una decisión. Si no es, Señor, como decimos por ahí, Señor, por favor, haz que yo no peque, haz que yo no mienta, haz que yo no coma de más, haz que yo no robe. No se trata de haz. Dios no es una varita mágica. Él no es un genio que está esperando que le pidas algo para que, a ver, déjame hacer que me ames, déjame hacer que no robes. No se trata de eso. Está bien la oración, al hablar al menos así, el Señor sabe, bueno, mi hijita quiere algo bueno, pero Dios espera de nosotros que nosotros tomemos una decisión de apartarnos. Yo no voy a volver a robar, yo no voy a volver a ver algo malo. Entonces cuando Él nos pone en la tentación, en la prueba, ahí yo tengo que ejercer lo que dije. Entonces Dios te va a librar tu vida. Amén. No es de que, Señor, haz que yo no vea cosas malas. No se trata de haz. Tienes que poner de tu parte. Tienes que poner de accionar de tu voluntad, ¿verdad? De tu parte. Y Dios hará lo que es imposible para nosotros hacer, ¿verdad? Pero cuando Dios ve
tu corazón, que estás dispuesto a apartarte de eso, que ha sido en tu familia o en tu generación, es algo como de generación tras generación. ¿Sabes qué? No tiene que pasar a tu próxima generación. Hasta ti llegó y de aquí cambian las cosas. Amén. Entonces necesitamos esa vida. Él es nuestro libertador, pero la Biblia dice que Él viene y libera, ¿verdad?, a los que se hayan apartado de sus pecados. Él ya pagó con precio de sangre, nos limpió. Él ya pagó para que no estemos presos, pero necesitamos nosotros apartarnos de los pecados, tomar decisiones correctas. Amén. Amén. Entonces, ¿qué debo hacer? En un momento, o esto de la salvación de nuestra alma de todos los días, vamos a ir viendo que de pronto, de pronto ya pude vencer alguna tentación. Te vas a dar cuenta que avanzaste en ese proceso, ¿verdad? Que fuiste salva de esa situación en tu vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la libertad que yo recibo? Por ejemplo, ya todos aquí fuimos libres de muchas cosas, quizá de otras no, pero de lo que ya fuiste libre, ¿qué tengo que hacer? Libertar a otros que están en la misma condición en la que yo estuve, ¿verdad? Si yo estuve en adulterio, yo tengo que libertar a otros porque Dios me libertó a mí, ¿me entiendes? Entonces la libertad con que fui libertado, yo puedo ayudar a los demás a ser libres. Si tú fuiste libre de la mentira porque eras una persona que decía mentira y te diste cuenta que hay un momento que ya no mientes, que ya no quieres mentir y has corregido esa situación, bueno, tú puedes hacer libre, o Dios puede hacer libre a través de ti, de tu persona, a otras personas que están en la misma condición en la que tú estuviste antes, ¿sí? Pero que ya saliste de eso. Amén. La libertad no es para que yo la goce y sea feliz solamente yo. Es para que yo sea feliz, la goce, pero para impartirla y compartirla a los demás también. A tus amiguitos en la escuela, a tus compañeros en la escuela, en el trabajo. Lo que Dios te liberó, tú proponte a llevar esa libertad a la vida de tu compañero de trabajo, de tu compañero de la escuela o del negocio. Amén. Amén. Entonces, ¿para qué somos libres? ¿Para gozarla nosotros solamente? No, incluye eso. Pero somos libres para liberar a los demás. Amén. Para libertar a los demás. Recuerdo cuando yo vi esta serie de Bolívar, recuerdo que él empezó a liberar una nación. Le costó mucho, pero después de un tiempo logró la libertad, la independencia de esa nación del yugo de España, de los españoles. Entonces, cuando él liberaba a una nación, dejaba ahí a uno de sus coroneles, a uno del equipo más cercano de él, a uno de más confianza de él, y entonces él se iba con otro equipo rumbo a liberar otra nación. Por ejemplo, liberó Colombia y dejó ahí a uno de los coroneles de su ejército, del que más confiaba, porque tenía que dejar a alguien que confiara para que en lo que él va a liberar otra nación, pusiera un gobernador en ese territorio que siguiera con la visión de Bolívar para que no regresara ese país a la esclavitud nuevamente. Entonces dejaba ahí un coronel y se iba a rescatar o a liberar otra nación. Entonces, cuando liberaba a otra nación, ahí dejaba a otro de sus confianza, de mucha confianza, para que lo representara a él y gobernara en esa nación con la misma visión, con la misma causa de Bolívar, mientras él iba a otra nación a liberar a otra nación. Pero él se dio cuenta que cuando llegaba a libertar a la tercera nación, a liberar a la tercera nación, la primera nación estaba otra vez volviendo a caer en esclavitud. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Cuando él liberó a la tercera nación, la primera nación estaba regresando a la esclavitud que ya le había costado a él liberar, ¿verdad? Y le dio mucha tristeza. ¿Y por qué estaba regresando esa nación a la esclavitud? Porque la gente que él dejó de su máxima confianza
empezó a fallarle, empezó a escuchar al pueblo, a la población que murmuraba, ¿y dónde está Simón Bolívar? Y ya se fue y no va a regresar. Y empezó así como el pueblo de Dios empezó a murmurar cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches con Dios, y pensaba el pueblo que ya Moisés se había muerto, y empezaron a adorar, hicieron becerro de oro, empezaron a adorarlo, pensando que su libertador, su líder, se había quedado allá o los había abandonado. Así el pueblo empezó a murmurar, empezó a hablar, y convencieron al líder que había dejado Simón Bolívar. Entonces este líder se levantó en contra de la causa, o en otras palabras, perdió la visión de su libertador. Y cuando pierdes la visión de tu libertador, pierdes tu libertad y vuelves a caer en esclavitud. Por eso el Señor le dice que permanece en mi palabra, será mi discípulo, y esa verdad o esa palabra, Cristo lo hará libre si permaneces. Es decir, familia, necesitamos trabajar en la permanencia para que no perdamos en lo que ha sido liberado en tu vida. ¿Me estoy explicando? Es decir, si pierdes la visión de tu libertador como la perdió aquel que Simón Bolívar dejó a cargo en esa nación, perdió la visión, le hizo caso a los pobladores, entró temor en él, levantó una sedición en contra de su líder, perdió la visión. Entonces, cuando pierdes la visión, pierdes la libertad. Y cuando Bolívar quiso regresar, cuando estaba conquistando la tercera nación, la primera nación había vuelto a estar bajo la esclavitud de los españoles, que tanto le había costado a él liberarlos. Familia, esto pasa en la vida de Dios con nosotros, de Cristo en nosotros. Él ya murió, Él ya nos liberó, Él ya nos libertó, Él ya lo hizo, ¿verdad? Él ya lo hizo por nosotros, Él ya pagó con su vida. Recuerda que la paga del pecado era la muerte. En lugar de morir tú y yo, Él se entregó y Él pagó por nosotros para que fuésemos libres. Tenemos que valorar esa libertad. Ahora Él nos hizo libre a nosotros y está confía en nosotros, que nosotros llevemos a libertad a otros que están bajo prisión, bajo yugo, bajo prisión, oscuridad o de muerte, ¿verdad? Pero el problema es que si perdemos la causa, si nos desenfocamos, si perdemos la visión de nuestro líder. ¿Cuál es la causa de nuestro líder, de Jesucristo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? La causa fue liberar a las naciones, acercarnos a Dios, cortar el camino, cortar la distancia entre el pecador y Dios. Él vino y nos unió con el Señor a través de su entrega, de su muerte y de su sangre. Él espera que tú mantengas la libertad, la que te ha liberado. Que si ya te sacó de las mentiras, que te mantengas fuera de las mentiras. Y para que te mantengas fuera de ahí, no puedes perder la visión de tu libertador. No puedes perder la visión, porque si pierdes la visión, vuelves a caer en la misma trampa otra vez. Y vuelves a estar de nuevo allá sufriendo, perdiendo vida, perdiendo salud, perdiendo finanzas, perdiendo hijos, perdiendo familia, perdiendo escuela y perdiendo todo, ¿verdad? Jesucristo ya lo hizo por nosotros, pero tenemos que mantenernos firmes. Hubo un tiempo en el que Simón Bolívar se llenó de mucha tristeza, porque es como cuando uno trabaja mucho por una causa. Trabajas tanto para comprarte, digamos, una casa, ¿verdad? Y resulta que de pronto pues te la quitan porque no pudiste hacer 3 pagos y te la quitan. O sea, trabajaste años para hacerte de esa casa y de repente la perdiste. Entonces es muy triste para el dueño de la casa. Así pasó con Simón Bolívar. Trabajó años, de 1810 a 1825, algo así, o 15, no recuerdo qué tanto, para liberar varias naciones. Pero fue muy triste cuando él se dio cuenta que las primeras que había liberado estaban volviendo a caer en esclavitud.
Y dice así literalmente, él dijo: mi corazón está roto, muy dolido por la traición de aquellos por los cuales di mi vida. Estoy cansado de la ingratitud de la gente, decepcionado de ver cómo se va desmoronando aquella libertad que ya ganamos. Y yo me puedo imaginar a Jesús, el Espíritu Santo, ¿verdad?, entristeciéndose por lo mismo, o al Padre, diciendo también: mi corazón está roto, muy dolido por la traición de aquellos por los que di mi vida, porque Él dio la vida por nosotros. Y cuando nosotros no valoramos eso, perdemos la visión, nos volvemos en contra de Él al regresar al mundo, ¿verdad? Y eso para Él es muy doloroso, ¿verdad? Estoy cansado de la ingratitud de la gente, decepcionado de ver cómo se va desmoronando aquella libertad que ya ganamos. Familia, la libertad es algo tan apreciado. La libertad vale más que el oro. Yo no sé si tú puedes identificar algún familiar que está en prisión hoy mismo, que está detrás de una reja, un familiar, un amigo, un tío, un vecino, que no puede salir, no tiene libertad, no puede tomar decisiones fuera de ahí. Quisiera estar en la quinceañera de su hija, pero no puede estar. Quisiera estar en el cumpleaños de su hijo, en la graduación de la escuela, pero no puede estar. Quisiera estar en la boda de su hija, pero no puede estar. Eso es espantoso, ¿verdad? Eso es espantoso. La libertad tenemos que valorarla. Si Dios ya te liberó en algo, en una porción, en algo que quiero decir, si ya se volvió a vida en ti esa parte de la liberación, entonces manténganla libre de ser otra vez llevada a cautiverio. Esto es así. Esto es como si estuvieras en prisión realmente. Así está el alma en prisión cuando no salimos de un pecado, ¿verdad? Así estamos. No lo palpo, pero aquí estoy en pecado. Y la Biblia dice que el pecado me aparta de Dios, muchachos. El pecado nos aparta de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y el destino es la muerte, con todo y que Jesús ya había pagado por ti. ¿Sabes cuántos en la humanidad están muriendo hoy en día que ya tenían garantizado el pago, de los cuales Dios ya había pagado con la sangre de su Hijo por la humanidad que no ha reconocido que se pagó el precio? Y mueren sin salvación cuando ya fue pagado el precio por esa libertad, ¿verdad? No le fallemos al Señor. Estamos en una travesía rumbo a la libertad total de nuestra vida, ¿verdad? Si quieres ser libre verdaderamente, es una travesía conociéndolo a Él. Dice: permanece en mi palabra, permanece en mi palabra. Jesús dijo: yo soy el camino, el verbo, yo soy la palabra. Permanece en mi palabra, permanece en mi palabra, permanece en mi palabra, porque si permaneces en mi palabra, me vas a conocer. Me vas a conocer, me vas a conocer, y darás cuenta que esa libertad vale más que el oro, más que lingotes de oro, más que piedras preciosas. Conservar nuestra libertad tiene ese gran valor, ¿verdad? Yo quisiera en esta tarde que yo digo una cosa, y no es que a lo mejor todavía no somos libres, no se ha activado la libertad en algunas áreas de nuestra vida. Yo estoy de acuerdo, ok, es un proceso, el alma se va salvando, pero en la que ya realmente fuiste libre, alguien puede reconocer: yo era así, ya no soy más así. Yo era, cuando antes de recibir a Cristo, muy mal hablado, muy mal hablada. Ya no hablo malas palabras. El Señor te liberó, ya te liberó de ahí, ¿verdad? Entonces, pero tú llegas, vas con un grupo de amigos, o de comadres, o de compañeros, empiezan a hablar malas palabras, te entra la tentación de también involucrarte y empezar a decir malas palabras. Puede ser malas cosas o participar haciendo malas cosas, cuando Dios ya te libertó y tú te había dado cuenta, ¿verdad? Mantengamos la libertad, no despreciemos al libertador. Esto es fácil, mantente en la palabra, quiere decir, siempre tienes que estar interesado en Él. Aquí está, no está lejos. Dice la Biblia que aún en el cielo las estrellas cuentan la gloria de Dios. Ellos platican unas a otras, cuentan la gloria de Dios.
con mayor razón nosotros, ¿verdad? Si las aves del campo, las bestias del campo, las flores, las bestias y las flores o los árboles alaban y adoran al Señor, ¿por qué tú y yo no lo vamos a hacer? ¿Verdad? Así es que vamos a tomar decisiones en la vida. Aquí la decisión no es, Señor, ayúdame a no mentir. Está bien, no hay otras decisiones mejores, ¿verdad? O sea, si tú le permites que Dios empiece a gobernar tu vida, Él te va a librar de esas situaciones con las que no puedes, ¿ok? Entonces no es que aquí estoy esperando, ¿verdad? Como un genio para yo librarte de todo y sin que tú hagas nada. Alguna vez una persona dijo, pastor, le voy a mandar a mi hijo que está bien endemoniado y ya no puedo con él. Y entonces yo le dije, ¿sabe qué? Primero tengo que desendemoniarlo a usted porque me quiere dejar a su hijo todo enchamucado y usted se va al baile, ¿verdad? Pues ¿cuándo va a salir? Entonces como padres tenemos que poner el ejemplo, ¿verdad? A nuestros hijos, y como hijos poner el ejemplo también, ¿verdad? A los compañeros o a los amigos. Amén. Observar la libertad nos va a librar de muchas tristezas, tragedias y todo lo demás. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Si alguien quiere decir, si alguien sabe, reconoce en su corazón que necesitas todavía ayuda, recuerda, no le digas a Dios, Dios, ayúdame a salir de esto, si no tienes tú ni siquiera la intención de dar un paso a resistir la prueba o la tentación. Tú dile, Señor, yo quiero salir de este problema en mi vida. Señor, yo quiero salir y yo estaré al pendiente o consciente cuando venga la prueba, Señor, de no volver a caer en esa tentación. Señor, pero necesito, papá, que tú me ayudes a mantenerme alerta, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a mantenernos alerta para cuando venga, Señor, la tentación o venga la prueba, no caiga, que no se me olvide, Señor. Tú conoces mi corazón. Mira, el Señor pesa los corazones, ¿verdad? Si tú haces una oración tan simple como esa y Dios ve que en realidad en tu corazón estás hablando una verdad, Dios te va a ayudar a salir de ahí. Porque Él ve en tu corazón que hay una decisión, que tú estás dispuesto a la próxima negar eso que te están ofreciendo, porque no es bueno, a no compartir cosas malas en un grupo, porque tú estás dispuesto ahí en tu corazón. Si en esta mañana o esta tarde tú quieres decir, orar tú con el Señor para que valores la libertad con la que fuiste libertado, ¿verdad? Dile, Señor, yo no quiero perder la causa de la libertad en mí, porque si tú me libertaste es para que yo, Señor, o para que tú libertes a otros a través de mí, de mi persona, de mi testimonio, de la experiencia, Señor, con la que yo fui liberado. Señor, no quiero mantenerme más en prisiones, no quiero mantenerme más, Señor, también pasivo. Señor, yo camino en esta verdad, que si tú me liberaste a mí, es para que tú puedas liberar a otros a través de mí, Señor. O en otras palabras, para que yo pueda llevar al libertador al corazón de otras personas. Si hay alguien en esta tarde que se encuentra en esa situación, levante la mano y haga esta oración. Padre, yo reconozco que he pecado, Señor. Yo reconozco que hay pecado en mi vida, Señor. Pero sabes, ya quiero salir de ese pecado. Quiero salir de esa maldad en mi vida. Quiero dejar ese egoísmo. Quiero dejar esa maldición. Quiero dejar esas palabras. Quiero dejar de actuar equivocadamente, Señor, de robar, de mentir, de decir chismes, Señor. Quiero dejar de adulterar, Señor. Quiero dejar, Señor, de ver pornografía. Señor, está en mi corazón, papá, porque tú ya me liberaste de eso, Señor. Quiero hacer valer esta libertad en mi vida, Señor. Lo pongo en mi corazón, Padre. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento, Señor, Padre,
de causarte dolor, de causarte tristeza, Señor, cuando ya me libertaste, Señor, y mientras estás libertando a otros, Señor, volteas a verme a mí y te has dado cuenta que he regresado a la esclavitud porque perdí la visión de mi libertador, perdí tu visión, perdí de estar conectado contigo, Señor, perdí de permanecer en tu palabra. Y eso lo único que hizo es que me hiciera volver atrás otra vez a estar encadenado y atado al vicio, a la maldad, Señor, y a la muerte. Pero gracias te damos en esta tarde, que hoy traes palabra a mi vida, Señor, que abre las prisiones de la oscuridad, las prisiones, los cerrojos, Señor. Padre, los candados sean quebrados, sean rotos en nuestra alma, Señor, para encontrarnos a libertad, salir a la libertad, salir y ser libres, dice el Señor. Te damos gracias porque en esta tarde esta semilla, esta palabra, Señor, queda en mi corazón. Mi Dios, entra a mi corazón. Debe morir, Señor, morir yo, morir a mi causa, para que tú vivas en mí, Señor, y no pierda la causa, no pierda la visión y me mantenga firme, Padre. Gracias por aquellos que han de ser libres por mi testimonio, libres, Señor, por lo que tú me estás dando la semilla, la palabra en este día, Señor. Libre, Señor, y libre para siempre. Gracias por introducirnos en la tierra de promesa llamada Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, papá. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Bendecimos a cada uno de los hermanos que están aquí. Bendecimos sus vidas. Sean bendecidos. Declaramos la activación de la libertad en sus vidas, Señor, en sus hijos, en sus cónyuges, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra, Señor, les esté moviendo y sacudiendo en su interior, Señor. Que no los deje en paz, mi Dios, hasta que decidan, tomen la decisión, Señor, de rendir, Señor, esa situación a ti, mi Dios. Tomar la decisión, Señor, Padre. Y sabemos que tú, en tu misericordia, en tu bondad, como dice la palabra, aquellos que se alejan del pecado son liberados, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús.